El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle recibió ayer en su casa a José Antonio Kast, candidato presidencial de la ultraderecha a menos de 3 semanas de la segunda vuelta. Aunque no expresó explícitamente su apoyo, destacó coincidencias programáticas y llamó a la unidad nacional, generando tensiones internas en la democracia cristiana. La reunión ha provocado una reacción inmediata de su partido, donde militantes han solicitado su expulsión por contravenir decisiones institucionales. Mientras tanto, la directiva del DC, liderada por Francisco Huenchumilla, ha convocado una reunión de emergencia para revisar la conducta del exmandatario, a quien en redes sociales han recordado el apoyo que buscó en el PC para la presidencial del año 2009. Camilo, ¿qué pasó el día de ayer? Porque ayer la política chilena se sacudió con esta foto que estamos viendo en pantalla. Sí, golpeó la segunda, fue el primero que sacó la foto y todo. En su diario lo tenía ahí en... curiosamente, la imagen clave, que en el fondo es la imagen de la discordia. Se supone que Frei, porque después sacó un comunicado él, un poco explicando que no significaba un apoyo, aunque sacarse la foto y con esa pose es claramente una señal de apoyo hacia el candidato Kast. A ver, contemos la historia completa. Frei se supone que recibe a Kast en su casa para hablar temas programáticos. Ese es como el argumento. Una vez concluida esta reunión, se sacan estas fotos y esa foto es la que sale publicada ayer en todo esto. Y ojo que dijo que constató coincidencias programáticas y también temas esenciales para el país. Sí, ¿no? Y ardió Troya. Justo en el Congreso estaban discutiendo ese tema importante. Estaba la acusación a Pardo, está el tema del presupuesto. Y tiene que salir Huenchumilla. Había ocurrido también esto que comentaron en la mañana del arrojarle 10 lucas al diputado Araya. Estaba bien acontecido el Congreso y de repente ocurre esto ya hacia la tarde y tiene que salir Huenchumilla a hacer una fuerte reprimenda. Militante, el jefe de bancada también de la Cámara de Diputados tuvo palabras bien crítica hacia el expresidente Frei. Un expresidente Frei que es un personajazo también político e histórico. Es un presidente que, en su primera administración fue como el gobierno de la concertación. Era la concertación, los gobiernos de la DC en general, en esa primera etapa de la concertación, era como el crecimiento sin igualdad. Era como un crecimiento en donde destacaban mucho las cifras macroeconómicas. Estaba en ese momento, ¿te acuerdas, Nico? De moda el concepto de globalización, que era como formar parte del mundo. Ese era el gran desafío del Chile de esa época. Viejo, te trajo el Nintendo. Sí, y yo me acuerdo, mi abuelo, por ejemplo, era muy crítico con Frei porque lo tildaba del presidente que le gustaba viajar. Tenía como muchos viajes y en general me parece que hasta ahora ostenta el título del presidente que más firmó tratados de libre comercio. Fue el primero en firmar con China, hay que decirlo también. Sí, él abrió todo justo en ese momento. De hecho, el mundo del Asia-Pacífico pasa a ser estratégico para Chile. Y él fue, digamos, la cara visible y realizó estas visitas. Era bien complejo porque además el Asia-Pacífico en ese tiempo también había muchos países en dictadura y Frei visitaba esos países. Le generó muchos problemas, por ejemplo, con programas como Informe Especial. Que eran, no sé, había una, no recuerdo si era Singapur, Indonesia, uno de esos países, estaba atravesando justamente por una dictadura, o al menos un gobierno autoritario, y a la primera dama le llamaban la Madame 10 pesos o algo así. ¿10 pesos? ¿Por qué? Sí, era por corrupción. En el fondo era como, y había sido bautizado en la prensa internacional, y Informe Especial hizo un reportaje de eso. Informe Especial que pertenecía a TVN, y eso implicó telefonazos del mundo Frei a TVN. ¿Para que bajaran el reportaje? No para que lo bajara, para decir, oye, pero ¿por qué están criticando si estamos a punto de firmar un tratado de libre comercio con esos países? Entonces, fue un gobierno bien mirando hacia afuera, digamos. Podríamos decir que era un gobierno que no miraba tanto hacia lo que ocurría en Chile. De hecho, cuando nos azota la crisis asiática a fines de los 90, Chile se vio muy golpeado. Se podría decir que Eduardo Frei tuvo un gobierno adelantado para su época, porque miraba más hacia el futuro, más que algo a corto plazo. Sí, pero estabilizó la economía. Descuidó mucho la interna y eso le trajo costos a la democracia cristiana. De hecho, el presidente que viene deja de ser la democracia cristiana. Ya no está el chico Saldívar con Ricardo Lago y se hizo una suerte de primaria. Y la victoria de Lago fue contundente. Y ahí se empezó a hablar del primer presidente socialista. Es otra historia, digamos. Pero sí, hay que hacer un apunte sobre eso. Parece de locos.
parece de locos, pero la crítica que se le hacía, tal como a todos los presidentes se le hace a Eduardo Frei, era que viajaba mucho. Era lo que decía Camilo. Y en los programas de humor, como que tiraban como un avión, como que no estaba nunca. No estaba, en los toppings. ¿Te acordáis de los toppings? Un clásico de los 90. Sí, había ahí también un Eduardo Frei, me acuerdo. Y los toppings era... Era 31 minutos, pero de política. De político. ¿También con marionetas? Sí, Con marionetas. No, qué buenísima. Sí, los toppings. Eso debería traer. Yo Eso no sé si debería habrá volver a imagen Chile. en YouTube, yo después le perdí el rastro. Los toppings era un programa francés Yeah. y que se llama Los Guiñoles, que se hizo en España también. Ah, y que el formato se lo trae... ¿Sabes Claro, qué se Ricardo lo trae? Claro, ¿no? No, se lo trae, pero lo produce Manuela Gumucio, Ah. la mamá de Meo. Ay, mira. Ahí están los toppings. Esos Ahí son los está toppings. Eduardo Frei, Ricardo Dios, Lagos. era horrible. Son como Eh, marionetas, pero. El otro muy es mal Lavín, hechos. ¿no? Es Lavín. Sí. Correa. ¿Cuál es Correa? El de atrás. Pinochet. ¿Dónde? Vea, arriba de la Pinochet, claro, que era senador en ese tiempo, se vestía de civil. Era humor político en los 90. Y claro, bueno, Frei tenía esas características en un gobierno. Era un gobierno que para ser de la Concertación igual era un gobierno que buscaba la modernización. Fue el país también que crecía a los 2 dígitos. Y de eso Frei se jacta. Ahora, Claro, ¿y qué es lo que pasa ahora? Porque la democracia cristiana está apoyando oficialmente a Janet Jara. sí, pues no, es complicado porque además, y siguiendo un poco la trayectoria de Frei, después él vuelve a ser candidato el año 2009. En un contexto de crisis total de la Concertación, post gobierno de Bachelet. O sea, Bachelet seguía siendo una figura importante, pero que no iba a la reelección. Y la Concertación se queda sin figura. Dicen, bueno, ¿y de dónde sacamos? ¿De dónde sacamos? No tenían. Y aparece la figura de Meo como líder de los díscolos y que empieza a agarrar fuerza. Como él sería como el Franco Parisi de esa época. De hecho, el sí, outsider, porque sí. de hecho sacó como cerca del 20%, me parece que más del 20% le fue a Meo en esa primera elección, en esa primera vuelta. Y Frei igual le va bien, saca como el 29%, bordea el 30% contra Piñera. Y lo hace en una primera vuelta, digamos, manteniendo el discurso de la Concertación, una Concertación muy vapuleada, muy criticada. Era el tiempo donde casi como que cualquier crítica interna dentro del mundo de la Concertación era sancionada. Estaba Camilo Escalona y no había posibilidad de primaria alguna. En fin, era un escenario bien que hablaba de una coalición en crisis. Y Frei termina siendo casi como por designación. De hecho, hay un documental que hizo Canal 13 que lo tiene en YouTube, está en YouTube respecto a esa campaña. Y en esa, Frei cuenta que él no sabía que iba a ser candidato hasta que Soledad Alvear, en una convención del partido, lo nombra. Dice, yo me bajo, dice Soledad Alvear, yo me bajo de ser candidata y quiero nombrar acá a Eduardo Frei. Y Eduardo Frei en el público, no entendiendo nada, se sube al estrado y termina siendo el candidato presidencial de esa época. Y lo que está saliendo ahora, que ha sacado mucha burla, es que para la segunda vuelta, una vez que él logra pasar a esa instancia, él sale a buscar el voto del Partido Comunista y de la izquierda. El voto Meo, en buena parte, pero también el voto que en ese tiempo estaba encarnado en Jorge Arrate y otra figura, que más o menos rápido dicen, no, aquí no hay que perderse, entre Piñera y Frei. Y ocurre, digamos, esto que estamos viendo en pantalla, que fue una campaña en donde vimos a Frei cantando El Pueblo Unido, en actos llenos de gente, un giro social. Eso fue para la primera vuelta, ¿cierto? Sí, para la segunda, esto fue para la segunda. Y fue muy poco creíble ese giro en el discurso de Eduardo Frei de cara a la segunda vuelta. Nadie lo miraba como un político progresista, ni mucho menos. Entonces, pese al esfuerzo... Ahora, son buenos esos debates. Yo, de hecho, recomiendo rever los debates, ahora que justo está de moda hablar del tema debate porque Kass no quiere ir. Los debates que tuvo Frei con Piñera era muy bueno porque Frei le decía, le sacó el discurso de Frei, era Piñera, él tenía el problema porque no se decidía entre la política y los negocios. La política y los negocios, hacía este gesto en los debates. Y como que no se decidía, entonces y Piñera igual se lo sacó bien discursivamente porque le decía que lo que había que hacer era saber distinguir la política de los negociados. Entonces criticaba la Concertación de hacer arreglines, en fin.
Y bueno, y hoy día tenemos al Frey de extrema derecha, el Frey, digamos, de la derecha radical, el Frey que se saca la foto con... que hace rato venía con un discurso bien crítico con el gobierno actual, dejó de participar en general de todas las instancias. Ahí tenemos imágenes de los debates Frey-Piñera. Yo creo que en general todos esos debates los ganó Frey y aún así no logró ganar. Por eso siempre se habló de la poca influencia que tenían los debates en el voto. Yo creo que esa elección marcó esa posición, parte del argumento. Pero bueno, ahí tenemos a Frey. Frey hoy día sacándose la foto con Kast, muy crítico con el gobierno, dejó de participar en actividades donde iban los expresidentes, donde estuvo yendo incluso Bachelet constantemente, Ricardo Lagos. Él usualmente se restaba. Cada vez que tenía la oportunidad de una entrevista era muy, muy, muy crítico. Y ahora lo tenemos. De hecho, cuando la DC tuvo que tomar la decisión presidencial, él fue de la opción que dijo: nosotros no podemos apoyar a Janet Jara. Y más allá de que él supuestamente terminó respetando la decisión del partido, hoy día lo vemos, digamos, arriba de él, en el vagón de cola de José Antonio Kast. Sí, es complejo porque hay que decirlo, José Antonio Kast representa una política persecutoria, entonces ahora la directiva citó a una reunión de emergencia para hoy mismo, porque lo quieren echar de su propio partido. Sí, lo quieren llevar al Tribunal Supremo y claro, algún tipo de sanción. De hecho, durante el proceso probablemente le congelen la militancia. Y son muy duros en la DC también con eso, suelen ser, digamos, bien draconianos cuando ocurren este tipo de señales que son bien complejas. Es triste también este final de Eduardo Frei porque él ya es bien mayor. Oye, y ante todo esto Janet Jara reaccionó con una mezcla de respeto y dolor porque dijo: yo trabajé intensamente en su campaña presidencial en 2008, pensé que iba a ser de la misma manera. Sí. Qué fuerte. No, claro, ahí era la joven Janet Jara que después termina siendo algunos años después subsecretaria de pensiones de Michelle Bachelet. Frey en las últimas. Es el titular. ¿Por qué? Porque en el fondo él está pasado los 80 años. O sea, estos son sus últimos gestos políticos y lo hace finalmente. Ojo, muchos le han sacado el tema del papá. Sí. Que fue cierto, al menos lo que indican los últimos reportes, la última investigación, la última pesquisa, que fue asesinado por la dictadura. Hubo ahí un cuadro que se generó porque en el fondo ya estaba incomodando al régimen en los años 80. Entonces él fallece y Frey, dentro de todos los hermanos Frey, porque es toda una camada extensa, él está bien peleado con los hermanos. Entonces, justamente porque casi como que no le ha interesado ese tema, el tema respecto al papá. Ya no se habla, tuvo un litigio judicial con uno de sus hermanos. Entonces es bien compleja en el ámbito familiar. Ya como que no. Lo único rescatable de Frey, creo yo, es probablemente la mejor primera dama que tuvo la democracia, Martita Larraechea, muy simpática. Martita Larraechea, te perdonamos. Sí, te perdonamos.